There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. We begin with ABC's Dean Reynolds. The first word that something was seriously wrong came from this power plant in eastern Sweden, where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. El sábado 26 de abril de 1986 no fue un día más en la historia de Ucrania, ni tampoco en la historia de la humanidad. Ese día se produjo la explosión del reactor 4 de la central nuclear Vladimir Lenin, ubicada en la ciudad de Pripyat, ocasionando miles de víctimas y daños naturales que persisten hasta el día de hoy. Sí, más de 35 años después. Este suceso, tiempo después, se conocería como la tragedia de Chernobyl. Del balcón yo vi perfectamente la central nuclear. Vi como un hongo enorme arriba del central nuclear. Nos quedamos sin nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está mi marido? ¿Qué voy a hacer con chiquitos? Que no tenemos nada. Pero, ¿es verdad que la tragedia de Chernobyl se pudo haber evitado? Veamos. El sábado 26 de abril, a la 1:23 de la madrugada, se comenzaron a hacer unas pruebas dirigidas por las oficinas centrales de Moscú para observar cómo actuarían los generadores en caso de que las turbinas de la planta nuclear dejaran de funcionar. El objetivo de la prueba era aumentar la seguridad del reactor. De esta forma, simularon un fallo eléctrico para medir si la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica. Si esto no funcionaba, se desestabilizaría el reactor y podría estallar. Para llevar a cabo esta prueba, los operarios de la planta desactivaron todos los sistemas de seguridad, es decir, hicieron todo lo que no tenían que hacer. Este reactor contenía barras de grafito por donde fluía el combustible nuclear. Estas barras funcionaban como freno o acelerador del proceso de fisión nuclear. Si éstas se subían, el proceso aumentaba. Si bajaban, se detenía. Los ingenieros iniciaron el proceso bajando las barras de grafito con el objetivo de reducir su potencia, pero lo que los operarios desconocían es que en la tapa del reactor se había comenzado a producir una gran cantidad de gas que hacía bajar la potencia del reactor y que se desestabilizara. Sin saber lo que sucedía, los ingenieros subieron las barras de grafito para tratar de estabilizarlo. Para eso, los operadores desconectaron los sistemas automáticos de seguridad para darle continuidad a la prueba. En pocos minutos, la potencia del núcleo del reactor estaba cerca del 100% de su capacidad, produciendo una reacción en cadena que los operarios trataron de detener sin resultados. ¿Qué terminó sucediendo? Se cortó el vapor que se dirigía hacia las turbinas, haciendo que los generadores no pudieran producir energía suficiente. Esto ocasionó que el refrigerante deje de llegar al reactor y el vapor se acumule en las calderas, hasta que una de ellas explotó abriendo un agujero en el techo de la nave. Finalmente, esto dejó al descubierto las barras de grafito, que al tener contacto con el aire, generaron una segunda explosión. De esta manera, el material radiactivo quedó expuesto y se extendió por toda la atmósfera. Танечка, иди сюда, быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Это вы ПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Да. Алло, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Algunos minutos más tarde de las explosiones, la nube de partículas radiactivas ya era visible desde el aeropuerto de Moscú, a casi 700 kilómetros de distancia. Debido a su magnitud, el accidente nuclear fue clasificado como nivel 7. Se trata del nivel más alto posible, es decir, el accidente de peores consecuencias ambientales.
Como consecuencia de esto, las partículas radiactivas llegaron a casi toda Europa. ¿Cómo explicar gráficamente el impacto de esta tragedia? Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas a Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, desde el accidente de Chernobyl, un área que abarca 30 kilómetros alrededor de la antigua planta se considera la zona de exclusión. Esto significa que no puede ser habitada. Además, en Chernobyl, en este momento, permanece aproximadamente el 10% de la radiación emitida en el momento del accidente. Sí, luego de más de 35 años después. ¿Qué pasó con la gente que vivía en Pripyat? Después de la primera explosión, los habitantes siguieron durmiendo como si nada hubiera pasado y no fueron evacuados hasta 24 horas después. Por otro lado, tampoco fueron avisados sobre los peligros que corrían. De esta manera, niños y niñas adultos estuvieron expuestos más de un día a la radiación y poco a poco fueron empujados hacia la muerte. A los pocos días del desastre, varias personas empezaron a sentirse mal, lo que levantó la sospecha de los médicos locales. Sí, nadie se había dado cuenta de lo perjudicial de la fuga radiactiva. O mejor dicho, nadie quiso darse cuenta. Pero ya no había nada más por hacer. Услышали сильный низкочастотный гул, которого заложило уши, и начали ходить строительные конструкции. Те 45 секунд, которые даны для разворота резервных дизель-генераторов, конечно, они показались вечностью. Un día después, los científicos confirmaron el peor escenario. Los niveles radiactivos en la población de Pripyat eran incontrolables, por lo que el 27 de abril tomaron la decisión de desalojar al pueblo, diciéndoles que podían volver 3 días después. Nunca más regresaron. Paralelamente, se inició un proceso masivo de descontaminación que realizaron 600.000 personas denominadas liquidadores. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva en las primeras horas del 28 de abril y se llevó a cabo en 3 horas y media. Sin embargo, la evacuación de Chernobyl y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo, es decir, una semana después. Para entonces ya había más de 1.000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Primero no dijeron que mucho, no de radiación, ¿no? Muchas noticias no tenían nosotros información, porque avisaron, mira, muy tarde, ya pasó semana, avisaron que pasó, y como yo vivía en otra planta, no hay accidentes, sí, por ejemplo, un humo sale, aire. Nosotros teníamos unos aparatos medidores de radiación colgados, y cuando terminamos de trabajar, pasó 28 días, retiraron y nosotros preguntamos, mis amigos, ¿qué tengo? ¿Cuánto tengo? No, está bien, no tienes nada. Entonces ya es mentira. Claro. Ya oculto. ¿Y qué hicieron ustedes? No, regresaron a casa a trabajar a su lugar. Después yo tenía mucho dolor de cabeza. En Ucrania tenía mucho dolor de cabeza y control médico cuando me hicieron tenía problemas con riñones. Sin dudas, los responsables del accidente de Chernobyl subestimaron el peligro. No se alertó al pueblo y consideraron egoístamente que la situación podía resolverse en silencio. La historia les mostró su error. We were told very strictly not to tell the population that anything is wrong. Our job was to tell them that everything is good. And if we say opposite, then we will lose our jobs and we would never get them back. La posterior investigación de la tragedia de Chernobyl dejó en claro cuáles fueron los diferentes errores cometidos a lo largo del proceso. El horario de la prueba se retrasó hasta la noche. La realizaron obreros que no habían trabajado en este experimento y no estaban preparados, por lo que no siguieron las medidas de seguridad. Además, los sistemas de protección no eran los adecuados para soportar las consecuencias de esta gran explosión. El reactor no incluía lo que se conoce como estructura de contención, es decir, una cúpula de hormigón diseñada para mantener la radiación dentro de la planta. Además, como consecuencia del accidente, 30 personas murieron a causa de la explosión.
también murieron alrededor de 60.000 liquidadores. Estas fueron las personas a cargo de descontaminar la zona afectada por la radiación. La radiación se extendió y afectó toda Europa, principalmente los países limítrofes. En total, la contaminación llegó a 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. 600.000 personas murieron o enfermaron debido a la radiación. Las enfermedades van desde malformaciones hasta cáncer y problemas en el funcionamiento de diferentes órganos. Pero, ¿quiénes fueron los culpables del accidente nuclear más grande de la historia? Un año después de la tragedia, los 3 jefes máximos de la central de Chernobyl recibieron su condena. El exdirector de la central nuclear de la planta y 2 de sus más próximos colaboradores fueron condenados a 10 años de reclusión en un campo de trabajo forzados por una sala del Tribunal Supremo Soviético como responsables del accidente ocurrido en esa planta el 26 de abril de 1986. Además, otros 3 altos responsables de la central fueron condenados a penas de entre 2 y 5 años de prisión. Hubo una llamada. El techo del reactor 4 está en llamas. De inmediato se alertó al cuerpo militar de bomberos. Si una central nuclear se incendia, es la mayor emergencia que existe. Los primeros en llegar fueron 2 unidades de bomberos que estaban a solo 5 minutos de distancia. Se pusieron a trabajar de inmediato. Fueron los primeros en llegar al reactor y cada uno de los miembros de estos 2 equipos murió poco después. Los científicos estiman que hasta dentro de 2000 años las personas no deberían volver a habitar en la zona, aunque hay quienes tiempo después del accidente volvieron a vivir a sus casas a pesar del riesgo que eso conlleva. Más de 35 años pasaron de la tragedia de Chernobyl, una tragedia que se pudo haber evitado y en la que el hombre y su ambición pudieron más. La mano humana, los intereses y lo poco que importa el prójimo, más presentes que nunca en esta tragedia. Chernobyl, el accidente nuclear que nunca tendría que haber sucedido y se podría haber evitado.